Movimiento circular uniforme. En todo movimiento circular se van a presentar dos velocidades. Estas son la velocidad lineal o tangencial, representada por la letra V, y la velocidad angular, representada por la letra griega, omega. Ahora bien, velocidad lineal o tangencial se encarga de medir qué tan rápido avanza el borde de la llanta y se dibuja tangente a la curva y se mide en metros por segundo. Por otro lado, la velocidad angular mide qué tan rápido gira un objeto alrededor de un eje y se mide en radianes por segundo. La relación entre los módulos de la velocidad tangencial y la velocidad angular es la siguiente. La rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. Esta relación se cumple tanto para el movimiento circular uniforme como para movimiento circular uniformemente variado. Movimiento circular uniforme es aquel movimiento que tiene como característica que la velocidad angular es constante. ¿Hacia dónde apunta la velocidad angular? La velocidad angular es un vector y el mismo siempre va a apuntar a lo largo del eje de giro. Veamos un ejemplo. Si tenemos una partícula que realiza movimiento circular, vamos a sacar una fotografía en el punto A, considerando la posición inicial, y el punto B, la posición final. La velocidad angular siempre se dibuja o grafica a lo largo del eje de giro y es perpendicular o forma un ángulo de 90 grados con respecto al plano de la trayectoria circular. Otro elemento del MCU es la velocidad tangencial, la cual no es constante, ya que al ser un vector tendrá direcciones y sentidos diferentes, tanto en el punto A como en el punto B. Lo que sí va a ser constante es su rapidez o módulo de la velocidad tangencial. En la posición A, su rapidez es 10 metros por segundo y la rapidez va a seguir siendo la misma en la posición B. Por tanto, la rapidez sí es constante, pero la velocidad tangencial, al ser un vector, no lo es. La velocidad tangencial forma un ángulo de 90 grados con el radio que forma la circunferencia. Y el último elemento del movimiento circular viene a ser el desplazamiento angular o ángulo barrido, que es el ángulo que un objeto barre durante su giro. En otras palabras, es el cambio de posición, de la posición inicial a la posición final, formando un ángulo de giro o ángulo girado. La velocidad angular se mide en radianes por segundo, la velocidad lineal se mide en metros por segundo y el ángulo girado o ángulo barrido se mide en radianes. Cuando hablamos de MCU, tenemos que ver o representar una fórmula que es muy parecida a la fórmula de MRU. La fórmula de MRU nos decía la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. En MCU tenemos una fórmula que nos dice que el ángulo barrido es igual a la rapidez angular por el tiempo. Muy similar a la fórmula de MRU. Θ es el ángulo girado o ángulo barrido, se mide en radianes. Omega es la rapidez angular, que se mide en radianes por segundo, y T es el tiempo, que se mide en segundos. Aceleración centrípeta. Tú recordarás que en MRU no existía aceleración,
pero en MCU, movimiento circular uniforme, sí hay aceleración, la aceleración centrípeta. Y siempre se grafica hacia el centro de giro. Se grafica de esa forma. Y va a formar un ángulo de 90 grados con la velocidad tangencial. La ecuación para hallar la aceleración centrípeta va a ser igual a la rapidez lineal o tangencial elevado al cuadrado sobre el radio. También la aceleración centrípeta se puede hallar mediante la multiplicación de la rapidez angular elevado al cuadrado por el radio. Y por último, la aceleración centrípeta va a ser igual a la rapidez tangencial por la rapidez angular. Consideraciones. Primero, en el movimiento circular uniforme son constantes la velocidad angular, la rapidez lineal y la aceleración centrípeta. El módulo de la aceleración centrípeta. Segundo, cuando tengamos o nos den como dato revoluciones por minuto o revoluciones por segundo, lo que debemos hacer para transformar a radianes por segundo es lo siguiente: multiplicar por pi sobre 30 y así obtendremos radianes por segundo. Y revoluciones por segundo lo multiplicamos por 2pi para obtener radianes por segundo. Por último, periodo y frecuencia. El periodo es el tiempo que la partícula demora en dar una vuelta. Su ecuación es t es igual a 2 veces pi sobre la rapidez angular, donde t es el periodo y se mide en segundos. Y la frecuencia es el número de vueltas que se da en cada segundo. Y se halla mediante la siguiente ecuación: F es igual a 1 sobre el periodo. O también F va a ser igual a la rapidez angular sobre 2 veces pi. F es frecuencia y se mide en Hz, y T es el periodo que se mide en segundos. La frecuencia es la inversa del periodo.